En Hollywood, algunos momentos han sido tan explosivos que actores y celebridades han protagonizado peleas reales, gritos, insultos y hasta daños físicos que quedaron para la historia. Uno de los casos más fuertes, lamentables y tensos ocurrió a finales de los 90. Jamie Foxx aún era visto como un comediante televisivo que intentaba hacerse un nombre como actor serio. Su oportunidad soñada llegó con el rodaje de Un Domingo Cualquiera, bajo la dirección del exigente Oliver Stone. Pero Fox no pudo soltar el personaje gracioso, ya que se la pasaba lanzando chistes y comentarios sarcásticos, especialmente dirigidos a LL Cool J, quien también debutaba en un rol dramático. Lo que empezó como bromas entre colegas rápidamente se convirtió en un campo minado. El actor ya no se reía y estaba acumulando una rabia silenciosa que eventualmente iba a estallar. En una escena intensa que requería fricción física, Jamie Foxx le soltó un puñetazo real, pero lo que vino después fue brutal. El actor lo miró con una furia fría y con la rabia acumulada le dijo lo siguiente: "Por todo lo que amo, no hay nada que puedas hacer para detener lo que te va a pasar". Ahora sí te voy a pegar. Acto seguido, lo tumbó de un solo golpe. La pelea se desató con tal violencia que paralizó por completo al equipo de producción. Según varios testigos y rumores, tuvieron que llamar a la policía de Miami para detener la situación. El saldo fue dramático. Fox terminó noqueado en el hospital con la lengua partida y tuvieron que ponerle 16 puntos de sutura. Ambos actores fueron obligados a calmar las aguas para poder completar el rodaje, aunque la tensión nunca se disolvió del todo. La verdad es que apenas pueden mirarse sin recordar aquella paliza cinematográfica. La pelea fue tan brutal que es recordada como uno de los conflictos más notorios en los sets de Hollywood. Pero el siguiente caso fue un escándalo mundial en vivo frente a millones de personas que ocurrió en los premios Oscar. Durante la ceremonia, Chris Rock, fiel a su estilo provocador, soltó una broma sobre la calvicie de Jada Smith, sin saber o quizás ignorando que ella sufría de alopecia. La cámara captó a su esposo Will Smith riendo al principio, pero algo ocurrió segundos después. Will, con un semblante completamente diferente, se levantó, caminó hacia el escenario y le dio una bofetada a Chris Rock en vivo frente a millones de espectadores. Y por si quedaban dudas de que aquello era real, lo dejó claro con un grito furioso desde su asiento. Wow, dude! It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth! I'm going to, okay? Las consecuencias no tardaron en llegar. La academia vetó a Will Smith por 10 años de cualquier evento oficial. Su imagen, que durante décadas fue sinónimo de carisma y profesionalismo, quedó manchada. Aunque pidió disculpas públicas y dio entrevistas intentando explicar su reacción, la reputación de Will Smith nunca volvió a ser la misma. El episodio de Will Smith en los premios mostró cómo un instante de impulso puede destruir años de trabajo y reputación en segundos. Pero si hablamos de tensiones y rivalidades que han marcado el mundo del espectáculo, pocas son intensas y legendarias como la de Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal, dos íconos del cine de acción, con estilos y personalidades opuestas que han generado debates y pasiones entre los fans. Lo que ocurrió entre Van Damme y Seagal se salió completamente de control, principalmente por las burlas y comentarios despectivos que Seagal hizo sobre el actor, poniendo en duda su historial y títulos como artista marcial. En una entrevista en 1991 en el programa de Arsenio Hall, Seagal sugirió que Van Damme no había sido campeón en artes marciales, lo que molestó demasiado a la leyenda de Hollywood. Do you know Van Damme? No. You've heard of him. Let's start with him, Steven. What do you think of his work? As a martial artist first. Well, I mean, because like you guys go back to the martial arts world before you were movie stars, right? I mean, he was like a champion somewhere, and right? I mean, you. Well, I mean, I just promised all my mentors that I was going to be a good boy. I think that that's a matter of opinion, that he was a champion anywhere. You know? Esta tensión culminó en 1997, durante una fiesta en la casa de Sylvester Stallone en Miami, donde Van Damme, cansado de las provocaciones y menosprecios, retó a Seagal a pelear afuera para demostrar quién era mejor. Sin embargo, Seagal, con una sonrisa nerviosa, evitó la pelea, poniendo excusas y negándose a salir del jardín. Pero este encuentro no terminó allí. Van Damme incluso lo siguió hasta un club nocturno para volver a retarlo. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! Pero Seagal volvió a negarse.
La tensión escaló a tal punto que incluso Sylvester Stallone llegó a comentar que Steven Seagal no hubiese tenido ninguna oportunidad ante Van Damme si se hubiese dado la pelea en ese momento. Con los años, Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal parecen haber dejado atrás sus diferencias, incluso llegando a compartir momentos juntos. Sin embargo, no todos han logrado arreglar sus diferencias, y un claro ejemplo son Vin Diesel y Dwayne Johnson, cuya rivalidad pública continúa siendo intensa y por ahora sin señales de que se vaya a resolver. En una franquicia que vende la idea de familia por encima de todo, la verdadera guerra ocurrió detrás de cámaras. La tensión entre Vin Diesel y Dwayne Johnson llegó a su punto máximo cuando todo estalló durante el rodaje de Rápido y Furioso 8. Dwayne, acostumbrado a un ritmo de trabajo militar y una ética inquebrantable, ya no podía tolerar ciertas actitudes en el set, y lo dejó claro en un explosivo mensaje publicado en redes sociales, donde calificó a algunos de sus compañeros como cobardes y no profesionales. No dio nombres, pero no hizo falta que lo hiciese. La industria entera supo de inmediato que se refería a Vin Diesel. Detrás del conflicto había algo más profundo. Vin Diesel no solo era el protagonista, también era productor, y según los rumores usaba esa doble posición para imponer su voluntad, llegando tarde, exigiendo cambios y retrasando el rodaje. Para alguien como Dwayne, eso era inaceptable. La tensión escaló tanto que se negaron a compartir escenas en los últimos días de grabación. El equipo tuvo que modificar horarios, cambiar planes y separar egos como si fuesen químicos explosivos. En entrevistas posteriores, ambos lanzaron indirectas, frases medidas, pero con filo. Se notaba que la relación estaba completamente rota entre ambas estrellas. El resultado, Dwayne Johnson decidió no regresar para Rápido y Furioso 9 y en su lugar lanzó su propio spin-off con Jason Statham. Vin Diesel, por su parte, trató de restarle importancia al conflicto hablando de amor fraternal y presión actoral, pero la audiencia no compró esa versión. La enemistad entre ambos sigue siendo uno de los enfrentamientos más comentados, pero no se compara con lo que pasó entre James Franco y Tyrese Gibson durante un rodaje, donde hubo golpes y posteriormente fuertes declaraciones llenas de ira y resentimientos. Rodar escenas de peleas es un verdadero reto que requiere sincronización, mucha precisión y ensayo. Pero ¿qué pasa cuando uno de los actores no es capaz de controlarse? A principios de los 2000, James Franco brillaba como una de las jóvenes promesas de Hollywood en Annapolis. Compartió pantalla con el ascendente Tyrese Gibson. Ambos personajes debían enfrentarse en el ring, por lo que contaron con asesores expertos para coreografiar cada golpe, pero Franco decidió ignorar las reglas del juego. Desde el primer ensayo sus puñetazos fueron reales y peligrosos. Gibson, completamente en shock, intentó pedirle que se relajara, que respetara la coreografía, pero Franco siguió golpeando cada vez más fuerte, creando un ambiente muy tenso en el set. Esto no fue accidente aislado, ocurrió varias veces durante el rodaje. Gibson terminó odiándolo y no se lo guardó. En entrevistas llegó a decir que deseaba volarle la cara a su compañero. Franco, por su parte, explicó años después que por aquel entonces era muy intenso con su actuación de método y que no sabía cómo desconectarse de sus personajes. También admitió que intentó disculparse una vez terminada la filmación, pero Tyrese no quiso saber nada y no volvieron a cruzarse. Tyrese Gibson se lo tomó muy personal, pero no tan personal como el caso de Christian Bale, cuando un director lo interrumpió y lo que ocurrió después se convirtió en un verdadero infierno cinematográfico. Durante la filmación de Terminator Salvation, el set fue sacudido por una tormenta y por unos gritos de Christian Bale que lograron ser captados y salieron a la luz, dejando a todos completamente en shock y sin saber cómo reaccionar. Bale explotó contra el director de fotografía Shane Hurlbut. Incluso llegó a insultarlo y amenazarlo con violencia física y despido. La razón: porque cruzó el set para revisar las luces en medio de una escena dramática, interrumpiendo su línea de visión en ese momento. El audio filtrado no solo reveló gritos, Bale desató una avalancha de insultos, amenazas y una furia contenida que parecía más digna de un villano que del actor principal. You prick! No, don't just be sorry. Think for one second. No! Da-da-da-da like this in the background. What the That's what that is, man. I'm telling you. I'm not asking, I'm telling you. You wouldn't have done that otherwise. You know, shut up for a second, all right? La industria se dividió. Algunos lo defendieron por su compromiso extremo con el personaje, otros lo vieron como una señal del ego desbordado. Bale se vio obligado a pedir disculpas públicas, aceptando que había perdido el control, pero dejando claro las tensiones y el nivel de estrés que puede llegar a sufrir los actores en rodajes de alto presupuesto. Pero si hablamos de tensiones reales en el set, lo que ocurrió entre Steven Seagal y Jean Lebel es simplemente legendario.
Una pelea que mezcló egos, orgullo y una dosis de humillación que Seagal jamás olvidaría. Steven Seagal parecía no saber relacionarse de otra forma que no fuera con los puños. A mediados de los 90s era una estrella de acción indiscutida. En cambio, John Leguizamo apenas empezaba a abrirse paso en la industria. Coincidieron en Executive Decision y antes de filmar, Seagal entró en el set diciendo que él estaba al mando y preguntó si alguien tenía algún problema con ello. Leguizamo, pensando que era una broma, soltó una risa y recibió un golpe directo que lo dejó sin aire. Después de ese incidente, el actor colombiano John Leguizamo se quedó con una pésima imagen de Steven Seagal, pero increíblemente eso no es todo, ya que Seagal tenía antecedentes. El actor tenía fama de ser duro y según múltiples testimonios, trataba de imponerse físicamente en el set y era conocido por golpear a dobles de riesgo en varias películas. John Leguizamo, quien había tenido una pésima experiencia con Steven Seagal, llegó a comentar algo que ocurrió en Out for Justice y que afectó la reputación del actor. Según el actor colombiano y varios testigos en el set, durante el rodaje de esa película estaba el coordinador de dobles Jean Lebel, una leyenda de las artes marciales y especialista en llaves de estrangulamiento, quien le aplicó una llave a Steven Seagal. Se dice incluso que Seagal se desmayó y se hizo encima, aunque él lo niega hasta el día de hoy. Muchos testigos lo confirman. Desde entonces, su reputación de tipo rudo quedó manchada. Aunque si hablamos de egos y rivalidades que comenzaron antes de que alguno fuera una superestrella, no podemos dejar de lado lo que pasó entre Sylvester Stallone y Richard Gere. Fue un conflicto tan ridículo como explosivo. Una pelea que empezó por una simple mancha y terminó con insultos, agresiones físicas y la expulsión de Richard Gere de una producción. En 1974, Sylvester Stallone y Richard Gere eran jóvenes con hambre de fama, intentando hacer su nombre en la industria. Ambos fueron seleccionados para la película The Lords of Flatbush, un drama que prometía impulsarlos al estrellato, pero desde el primer encuentro, Stallone sintió antipatía por Gere. Le parecía arrogante, presumido y demasiado engreído para alguien que apenas estaba empezando. La tensión crecía día a día, hasta que explotó de la forma más absurda. Durante un ensayo, al llegar a la hora del almuerzo, Stallone se sentó en el asiento trasero de un coche de la producción, comiéndose un simple hot dog. Gere apareció con medio pollo bañado en mostaza, y sin decir mucho, se sentó justo a su lado. Stallone entonces le advirtió: "Si me llegas a manchar, te vas a enterar". Y bueno, lo que tenía que pasar, pasó. Unas gotas de mostaza cayeron directamente sobre los jeans de Stallone, quien rápidamente explotó y le dio un codazo a Gere en la cabeza y lo empujó fuera del auto. Tuvieron que intervenir los presentes para detener a Stallone, que parecía listo para destrozarlo. La relación ya era insostenible y el director Martin Davidson tomó una decisión drástica: despidió a Richard Gere del proyecto. Pero el rencor no quedó en el set. Años más tarde, ya en la cima de sus carreras, volvieron a enfrentarse. Ambos coincidieron en una fiesta exclusiva organizada por Elton John. Stallone llegó con la intención de conquistar a Diana, mejor conocida como Lady Di, pero la encontró conversando con nada más y nada menos que Richard Gere, quien claramente también estaba interesado en conquistarla. Stallone no lo soportó. Ahora sí te voy a pegar. Según testigos como David Furnish, relatan que ambos actores fueron hallados enfrentándose y a punto de pelearse físicamente por Diana. Tuvieron que ser separados antes de que llegaran a los golpes y esta vez Gere fue quien rió último. Regresó con Diana como si nada, mientras Stallone se fue del evento furioso y humillado. Para alguien como Stallone, tan respetado en la industria, quedar manchado con mostaza y perder a una princesa en una pelea de egos es una historia que merece contarse. Aunque si hablamos de rivalidades, odio, peleas físicas, celos y tensiones dentro de un elenco que convirtieron el set en un infierno, no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió entre George Peppard y Mr. T. En la icónica serie El Equipo A, donde todo era pura acción ochentera, detrás de cámara se libraba una guerra mucho más cruda y real. George Peppard, quien interpretaba al coronel Hannibal Smith, no podía con los celos. El verdadero imán del público era Mr. T, con su inolvidable personaje Baracus, y eso a Peppard lo devoraba por dentro. Según testigos, su resentimiento tenía un trasfondo más oscuro, actitudes racistas y machistas que lo llevaban a chocar con todo aquel que no encajaba en su visión. Incluso presionó para que se despidiera a Melinda Culea, la actriz que interpretaba a Amy Allen, simplemente porque no quería una mujer en el equipo. Peppard tenía una carrera más larga y prestigiosa que sus compañeros, lo que lo llevó a considerarse la verdadera estrella del grupo. Esta actitud generó constantes tensiones, especialmente con Mr. T. El ambiente se volvió irrespirable. Los problemas de ego y la falta de comunicación entre los protagonistas
fueron erosionando la dinámica del grupo. El conflicto escaló a tal punto que, según varios rumores y testigos, George Peppard y Mr. T habrían llegado a enfrentamientos físicos durante el rodaje de la serie. Peppard, quien había servido en la Marina de los Estados Unidos entre 1946 y 1948, supuestamente le aplicó en una ocasión una llave inmovilizante a Mr. T, causándole una lesión. Incluso se menciona que le propinó un puñetazo en medio de una filmación, rompiéndole varios dientes y dejando a todos en el set completamente en shock. La relación entre el grupo y George Peppard siempre fue muy mala. Nadie en el set lo llamó ni lo buscó cuando terminó la producción, ya que decían que era insoportable. Sin embargo, la siguiente historia entre Wesley Snipes y David Goyer es un claro ejemplo de cómo las diferencias creativas pueden transformar un proyecto prometedor en un campo de batalla cinematográfico. Durante el rodaje de Blade Trinity, lo que debía ser el cierre épico de una franquicia exitosa se convirtió en una verdadera pesadilla para el elenco. La relación entre Wesley Snipes y el director David Goyer se volvió tan tensa y tóxica que muchos describen la experiencia como un infierno cinematográfico. Wesley, frustrado con el rumbo creativo que estaba tomando la película, empezó a comportarse como una diva de proporciones legendarias. Se aisló del resto del elenco, se negaba a salir de su camerino y, lo más insólito, solo se comunicaba con Goyer mediante notas escritas que firmaba como Blade. Sí, como si el personaje se hubiera apoderado de él. Pero lo peor no estaba por venir. En medio de ese ambiente ya enrarecido, ocurrió lo impensable. Snipes presuntamente intentó ahorcar al director durante una acalorada discusión en el set. Sí, ahorcar. El equipo técnico quedó horrorizado y desde ese momento el rodaje se volvió una auténtica pesadilla. Cabe destacar que Patton Oswalt y otros han relatado el supuesto intento de estrangulamiento y Goyer nunca lo ha desmentido, pero Snipes lo ha negado categóricamente. Los miembros de la producción afirmaron que Snipes era impredecible, explosivo y que su comportamiento bordeaba lo incontrolable. La película logró completarse, pero el daño ya estaba hecho. El escándalo no solo destruyó la relación entre el actor y el director, sino que marcó el principio del fin para la franquicia de Blade, que perdió credibilidad entre los estudios. Pero los siguientes escándalos en la industria que te mostraré a continuación han ocurrido en vivo y a todo color, donde actores han tenido que reaccionar y humillar a entrevistadores irrespetuosos y acosadores ante preguntas fuera de lugar. Los momentos más intensos y escandalosos de Hollywood los verás en este video sobre 10 actores que humillaron a entrevistadores irrespetuosos en vivo y frente a todos. Dale click ahora, sigue disfrutando de nuestro contenido y cuéntame en los comentarios cuál de estas peleas en vivo te impactó más. No olvides apoyarme con tu suscripción y dejarme un enorme like